Hola profesor, mi nombre es Carlos Octavio López Mayés y en esta ocasión le voy a presentar el video de los nuevos índices de desarrollo humano en relación con los antiguos índices de desarrollo humano o los índices de desarrollo humano tradicionales. El concepto de desarrollo es uno de los más importantes cuando de la humanidad se trata, ya que es un concepto relacionado con la idea básica de las necesidades humanas, tales como el aprecio, la seguridad social, entre otros, los cuales están plasmados en la pirámide de Maslow. Para saldar estas necesidades, se debe de contar con un buen sistema de oportunidades dentro del país o la región en la que se vive. Si las oportunidades son muy pocas y estas necesidades no son cubiertas en un periodo de tiempo predeterminado, podríamos decir que la probabilidad de sobresalir o la probabilidad de desarrollarte como persona dentro de un territorio es casi nulo. Si nos vamos al terreno de los conceptos, el desarrollo humano se define como un proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas. Como ya lo dijimos en algunos momentos, está relacionado con las necesidades que tiene cada persona y de la capacidad del lugar en donde vive para saldar o para cubrir estas necesidades en un periodo de tiempo. Aclarado el concepto principal de desarrollo humano, vamos a entrar con un tema bastante interesante, que es la búsqueda de nuevos indicadores para medir el desarrollo que vayan fuera o que se salgan de los parámetros de la segmentación mundial. A lo largo del siglo XX se buscó una manera de cómo medir el desarrollo. Se buscaron indicadores con un concepto o con un giro económico, tales como el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita y el Índice de Desarrollo Humano. Dieron una mirada muy subjetiva de cuáles eran los índices de desarrollo humano dentro de los diferentes países del mundo. Lo único malo o la única consecuencia que dejó esto fue una segmentación mundial bastante importante entre los países de periferia y los países centrales. Pero, ¿cuál es el problema con esta segmentación? Esta segmentación provocó un sistema de estereotipos bastante importantes, en donde los países de periferia aspiraban a convertirse en los países del centro y los países del centro dictaban la cultura que debían seguir los países de periferia. Esta serie de estereotipos provocó una discriminación bastante grande en la que los países de la periferia no se sentían con la capacidad o no tienen la capacidad, entre comillas, para poder salir adelante o desarrollarse como país. Pero, ¿qué pasaría si hubiera otros indicadores que mostraran más allá que solamente la economía? Entre esos nuevos indicadores se encuentra la verificación del crecimiento del PIB a lo largo del siglo XXI. Este indicador nos da muestra de un crecimiento económico exponencial a lo largo del siglo actual, aunque para los indicadores tradicionales el PIB sea demasiado bajo, una pequeña tasa de crecimiento da una muestra del desarrollo humano que ha tenido un país a lo largo del siglo, sin importar que este país sea considerado subdesarrollado o desarrollado. Otro indicador bastante interesante es el que demuestra el uso de las TIC dentro de un país. ¿Cómo se mide esto? Gracias a los usuarios que existen en redes sociales por región o por país. Un nuevo indicador también podría ser el atractivo que tienen los países, no importa si sean desarrollados o subdesarrollados, para los nuevos inversionistas de diferentes países del extranjero. Otro indicador que es igual de interesante es el estado de bienestar, que se ve reflejado gracias a la tasa de suicidios por año. Veamos un ejemplo interesante. Francia es considerado uno de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, su tasa de suicidios es de 12 cada 100.000 personas. Y Jordania, que es considerado un país subdesarrollado, cada 100.000 habitantes solamente una persona se suicida al año. Esto nos da una pista que Jordania es un país muy bueno para vivir en cuestión de salud mental, en cuestión cultural y en otras cuestiones tales como el estrés. Y por el otro lado, Francia pudiera ser un país en donde se vive muchísimo más estrés, en donde no se atienden las enfermedades mentales, entre otros aspectos. Como podemos observar, tomando en cuenta solamente aspectos económicos, privamos la vista de ver otros aspectos que son igual de importantes como los sociales y los locales de un país, ya que el crecimiento económico o el desarrollo humano se ve reflejado más que nada en el aspecto interno de una región y no tanto en lo externo.
Y otra crítica bastante importante a los antiguos indicadores es que no tomen en cuenta el uso de tecnologías o la exportación de tecnologías a lo largo del siglo XXI, ya que estos indicadores fueron creados prácticamente cuando esto todavía no existía. En conclusión, ver nuevos indicadores para el medir el desarrollo humano dentro de un país o dentro de una región es bastante importante, ya que en cuestión cultural o en una cuestión anímica puede afectar al desarrollo futuro de algunos países, ya que al considerarse subdesarrollados no se sienten con la capacidad o no se sienten con el ánimo suficiente para seguir avanzando o para ser considerados en la competencia mundial del mercado.